Buenas noches a todos, soy Kelber Contreras, investigador de Neurometrics. Bienvenidos a la presentación del Índice de Actividad Digital INAT Perú, elaborado por Neurometrics en colaboración con la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Quiero agradecer también por su participación a Empresarios por la Educación, a Democracia Digital y a IAP Perú. Para dar inicio al evento, nos acompaña la doctora Elsa Galarza, directora de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quien nos dará unas palabras de bienvenida e introducción. Adelante, doctora. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias por su asistencia y participación en este evento de presentación del Índice de Actividad Digital. Nosotros como Escuela de Gestión Pública queremos agradecer al equipo de Neurometrics por también trabajar este índice que nos parece bastante importante para las políticas públicas del Perú. Ustedes saben que el desarrollo de las habilidades digitales en los ciudadanos, en las empresas, de hecho puede motivar un incremento de la actividad económica, un crecimiento de la productividad, de la competitividad, pero además también las actividades digitales nos permiten cerrar las brechas de inclusión social, ¿no? A nivel de todo el país, en términos de educación, en términos de salud, ¿no? Las actividades digitales el día de hoy pueden ser un mecanismo muy importante para la inclusión de mucha de nuestra población que vive alejada de las ciudades. Este índice constituye una primera mirada justamente a esas brechas de acceso y desigualdad existente. Lo interesante de este índice, van a ver ustedes, que también nos permite tener información sobre las brechas en las regiones. A veces solemos nosotros hablar de la actividad digital pensando mucho en las grandes ciudades, pero no en cómo podemos llegar realmente a los distintos rincones del país. Por ello, este índice creo que va a contribuir en el largo plazo a generar mejores políticas públicas que permitan justamente que la actividad digital esté más abierta, más dirigida a todos los rincones del país. Tenemos que reducir las barreras justamente para que se despliegue esta economía digital y para que se asegure un desarrollo institucional también que permita un avance más rápido, más dinámico de este mecanismo, de este instrumento. Para la Escuela de Gestión Pública es un placer apoyar este tipo de iniciativas y creo que esta será una de las varias reuniones que vamos a tener para darle seguimiento a este tema que consideramos muy importante para la economía del país. Les agradezco mucho a todos su presencia y nuevamente a Neurometrics por este trabajo. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Galarza por sus palabras. Ahora damos paso al señor Freddy Linares, director de Neurometrics, quien nos presentará los principales hallazgos del Índice de Actividad Digital INAT Perú. Muchas gracias, Kelber, por la presentación. Agradecer también a los participantes, a los panelistas. Como bien se había mencionado en el inicio, esta primera versión del índice de actividad digital es un resumen, es una suerte pues, de congregado, de agregado, y lo más importante que es sobre la información disponible sobre base de data pública, que no solamente refleja la información de las actividades que realizan los peruanos a nivel nacional, sino también presenta una serie de cuadros disgregados de qué es lo que está pasando, no solamente al nivel de algunas regiones, sino también algunos distritos. Entonces, bueno, quiero empezar también agradeciendo a todos los participantes de este reporte, no solamente del equipo de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, sino también del equipo de Neurometrics y de las diversas instituciones que nos han apoyado, que han participado con el análisis y la opinión dentro de este documento que es de acceso público y que lo van a tener en breve en sus propios correos electrónicos.
Lo primero que hay que destacar acerca del índice es que es un índice multidimensional. No solamente está teniendo una mirada en función de lo que hacen los peruanos, sino también de cuánto hacen de cada una de esas actividades y sobre todo incorpora la prevalencia de esas actividades y la intensidad de esas actividades que se han considerado como parte de esta evaluación. El INAT captura la actividad digital y considera diferentes dimensiones resumidas en una escala de 0 a 1, básicamente para poder facilitar no solamente el entendimiento, sino también la divulgación de cómo hemos estado y cómo vamos estando en este año y en los próximos años a nivel nacional, distrital, inclusive etario, por nivel de educación alcanzada, entre otras variables, ¿no? Entonces, la importancia de este documento, además, es esta visión panorámica que se buscó tener aprovechando data pública, ¿no? Que es data muy importante que está disponible en las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, con el objetivo que se puedan diseñar algunas investigaciones o programas más adelante. Para todos nosotros es, digamos, algo muy conocido de que el país y los otros países a nivel mundial han debido adaptarse a diferentes cambios, no solamente a nivel tecnológico, sino también los producidos por los retos a nivel de salud pública, de uso de diferentes tipos de tecnologías, acceso a nivel de educación, entre otros. Y es importante recordar que si bien hay una gran cantidad de oferta para saber qué hacer y qué consumir, es aún más importante tener esta mirada, desarrollar capacidades y además que pongan en práctica este desarrollo de capacidades para que no represente esto un techo hasta donde puedan aprovecharlas, ¿no? Yo creo, objetivo de país que mejoremos en diferentes sectores y con diferentes miradas la productividad que tienen las empresas y los ciudadanos en general a lo largo de estas actividades que deben de ser superadas personalmente, ¿no? Cada ciudadano a lo largo de toda su vida. El índice en este contexto, entonces, esperamos que se convierta en una herramienta muy valiosa para evaluar y promover la actividad digital. La ficha técnica es algo, digamos, que también está a disposición en el mismo reporte. Ha analizado una serie de actividades que realizan y reportan los peruanos año a año, desde el 2015 a la fecha. Hemos utilizado, digamos, una serie de variables y software para poder hacer el análisis con una última fecha de corte hace poco más de 2 meses. Es importante también mencionar que si bien ha habido 9 actividades analizadas, como ustedes pueden ver en la pantalla, de comunicarse, obtener información, entretenimiento, hasta otras, digamos, como vender productos y hacer transacciones, parte de la creación o la elaboración del índice ha sido darle un peso a cada una de ellas, considerando que algunas representan una actividad mucho más avanzada o que tienen, digamos, actividades precedentes, ¿no? Esto quiere decir que es mucho más fácil abrir un teléfono y llamar a alguien, ¿no? Por ejemplo, a través de WhatsApp, que hacer transacciones con organizaciones públicas o pensar en vender productos y servicios financieros. Esta diferenciación, digamos, se plasma en la incorporación de estos betas o estos valores de 0.5, 1 o 1.5, que implican que tiene un peso mayor, por lo tanto es como si fuese, digamos, una actividad mucho más valorada, mucho más importante. La meta es que la población realice cada vez actividades más complejas y que nosotros y los que nos están escuchando como ciudadanos también podamos ir avanzando en el ejercicio, no solamente el conocimiento, sino en la actividad, en el uso de estas actividades. Ahora, otro punto importante de este índice ha sido la organización de digamos, los intervalos de 0 a 1, ¿no? Entendamos como un valor 0 cuando nadie a nivel país realiza ningún tipo de actividad digital, ¿no?
no se comunica, no se entretiene, no ve videos a través de alguna plataforma de streaming. Y el valor uno es la situación óptima, digamos, anhelada, donde todos realizan actividades digitales. Ojo que la definición en este estudio no es si reporta el conocimiento, sino si reporta que realmente ha realizado alguna de estas actividades en las fechas de ser entrevistados. Ahora, este rango tiene 4 intervalos. El primero es el que se le ha denominado como novatos digitales. Es el grupo de personas que están mucho más relacionadas o tienen un comportamiento de uso de las actividades básicas que vimos en la diapositiva anterior. Luego, el siguiente intervalo, que se le denomina entusiastas digitales, donde ya han superado las actividades básicas y han comenzado a probar algunas de las actividades intermedias, ¿no? Si retrocedo a esta diapositiva, podemos ver que ya hacen uso de Internet para educarse formalmente o capacitarse, para descargar algún tipo de software e incluso, digamos, la compra de algún producto. El siguiente bloque lo hemos ya denominado ciudadanos digitales, ¿no? Que implica una relación, un compromiso mucho más cercano con lo que te ofrece este canal, este medio, y evidentemente para llegar acá a este puntaje ya requiere que las personas a nivel nacional o a nivel regional hayan reportado actividades básicas en su totalidad, actividades intermedias en su totalidad, y algún tipo de estas actividades avanzadas, ¿no? Como por ejemplo, educarse formalmente, descargar antivirus, comprar productos y que ya hayan, digamos, participado en alguna operación bancaria o hayan hecho alguna gestión con organizaciones públicas o hayan comenzado a vender productos y servicios. Es evidente que no todos nosotros de repente podamos estar pensando en vender productos o servicios a través de Internet. Por eso que el indicador considera este tipo de escenarios donde pueden ser una de ellas, ¿no? No todas a la vez. Y finalmente, el bloque último, más cercano a la situación deseada, al cual se le ha denominado productores digitales. Y en este caso tenemos eh, el reporte de personas que han realizado actividades básicas, actividades intermedias y al menos 2 de las actividades avanzadas. Como mencioné anteriormente, y ustedes de repente podrán ponerse en la situación, evidentemente alguien que ya use Internet de forma, digamos, inicial, puede usarla para comunicarse con sus familiares, específicamente, no sé, ya podemos llamarle WhatsApp, se educa de forma híbrida, quizás va a una universidad de forma presencial y luego tiene otros cursos de forma remota, o, digamos, por su propia actividad de trabajo, tiene o utiliza algunos programas y finalmente, digamos, hace transacciones financieras a través de Internet y también el ejercicio de algunos servicios públicos también a través de la misma plataforma, ¿no? Entonces, en este caso, podríamos decir que esta persona, eh, digamos, tiene una relación más de dependencia, ¿no? No vende productos y servicios de forma personal, ¿no? Sino trabaja para alguna organización, con lo cual igual podría estar, digamos, dentro de este bloque representada de productores digitales, ¿no? Las actividades típicas son las que están en el bloque inferior y a nivel de resultados, esta primera fotografía, ¿no? Vamos a ver ahora la evolución, nos ubica ya casi superando la frontera del primer intervalo de novatos digitales, ¿no? Considerando un crecimiento, digamos, bastante sostenido desde el año 2015, si podemos ver el índice en la parte superior, ¿no? En el año 2015, aplicando la misma metodología, eh, nos situaba igual en el mismo intervalo, pero en una situación, digamos, muchísimo más básica, ¿no? Con poca gente reportando, hasta el último registro del 2023, del segundo trimestre de este año, donde tenemos un indicador de 0.1672, ¿no? Ahora, si bien a nivel del análisis se han revisado y analizado actividades, y este reporte lo que busca es
reflejar, no a nivel de porcentajes como lo estoy mostrando acá, sino a través del índice per se de 0,1. Hemos considerado también interesante compartir esta tabla. El reporte tiene, esto es un extracto de lo que van a encontrar ustedes en el reporte, y además de lo que hemos obtenido en el reporte, sin duda hay otras tablas muy interesantes alrededor, pero quisimos eh, añadir esta porque luego pues del contexto de pandemia, vean cómo ha habido un salto importante dentro de las actividades reportadas en educación y capacitación, ¿no? Desde el año 2021-2022 y lo que viene el 2023. Ahora, a nivel, digamos, de la definición del INAT según sexo, ¿no? Ambos reportes han tenido, digamos, una correlación de crecimiento bastante cercana, ¿no? Incluso, digamos, en lo que va del presente año. Otra mirada importante, interesante, ha sido este análisis o esta mirada del índice según si saben leer o no, de lo que reportan las personas, si saben leer o no, que evidentemente presenta una brecha bastante amplia, ¿no? Y que en los últimos años ha venido, digamos, en crecimiento, ¿no? A partir del año 2021 a 2022, mientras el índice para las personas que reportan que saben leer ha ido aumentando, el índice para las personas que reportan que no saben leer ha tenido un decrecimiento que incluso se acerca a valores del año 2019. Otra mirada también interesante que hemos podido recoger dentro de otras tablas que recuerdo lo van a tener en el reporte también, es esta mirada según rangos de edad, ¿no? Y para esto tenemos el rango de adulto joven, entre 19 y 26 años, que, digamos, prácticamente está fuera de la clasificación inicial y permítanme regresar muy rápidamente, de novatos digitales, y ya se ubica, ¿no? En entusiastas digitales. Con esto, digamos, queremos resaltar de que a nivel etario, ¿no? Este grupo tiene una predisposición y una serie de actividades reportadas superiores a la población en promedio, ¿no? Ahora, el rango que tiene un indicador, un índice mucho más bajo, el de adulto mayor, ¿no? Y esto ha venido, como ustedes pueden registrarlo observarlo en las tablas, desde el 2015 básicamente está en una situación muy pegada a las actividades casi básicas o nulas, ¿no? Y esto representa realmente un reto incluso para situaciones de pandemia y uso de servicios públicos, entre otros. Ahora, este INAT, digamos, según nivel de estudio, también es bastante interesante, y con esto ya voy a ir cerrando para dar pase a la siguiente presentación. Es el relacionado al el valor del INAT y según nivel de estudios, ¿no? Las personas que reportan un nivel de educación superior, universitaria completa y maestría y doctorado, los valores incluso ya están pegados a la definición de ciudadanía digital, que es algo muy importante y de alguna forma representa una mirada para considerar que este uso de herramientas va muy de la mano también al tipo de horas que las personas le asignan, digamos, para su formación y para su desarrollo específico. Y para ir terminando, como mencionó Elsa al inicio, también se ha hecho un corte en función de regiones, ¿no? Y aquí también es importante destacar que la mirada del INAT y estos intervalos también tiene comportamientos distintos, ¿no? Es decir, tenemos algunas regiones con una clasificación en novatos digitales, y hay algunas que ya han pasado ese rango o ese intervalo y se sitúan y tienen, digamos, a nivel de ejercicio de actividades digitales un potencial mucho mayor. También se hizo el ejercicio a nivel distrital,
¿no? Para poder ver si es que en unos espacios, digamos, mucho más micro, habrían diferencias de este tipo. Bueno, y tenemos distritos como Magdalena del Mar, Barranco, Miraflores, con valores también cercanos al siguiente rango etario, inclusive pasando al rango número 3, y algunos distritos con valores evidentemente reportados mucho más bajos, ¿no? Esto, de alguna forma, permite tener una mirada mucho más local para saber qué tipo incluso de programas pueden necesitarse en algunos de ellos, ¿no? Evidentemente, hablarles a algunas regiones o distritos de comercio electrónico podría significar, si tienen valores muy bajos, podría significar algo innecesario en ese momento, porque evidentemente tienen otras actividades que superar. Algunas ideas finales es primero que esta mirada de actividad digital de los peruanos es importante entenderla desde el punto de vista de qué es lo que hacemos más y qué es lo que queremos lograr en el corto plazo, ¿no? Ahorita la fotografía a nivel país, que obviamente pues es una fotografía que reúne a los que más destacan y a los que todavía están empezando, nos pone, digamos, en la foto de comunicación, información y entretenimiento, o saliendo, digamos, de esa etapa. Luego, si bien en los últimos años la incidencia ha crecido de forma importante, ¿no? El ritmo de la incidencia de estas actividades, de cuánto lo hacemos, ha tenido mucha variabilidad entre distintos grupos, inclusive, bueno, grupos etarios y regiones, ¿no? Lo cual nos dice también que hay que buscar cómo levantar un poco o alinearnos verticalmente en que tengamos al menos una misma base común. No todos van a llegar o van a necesitar llegar a etapas mucho más avanzadas, pero por lo menos deberíamos tener en promedio una etapa básica superada. Mientras los adultos jóvenes tienen una mayor actividad online, ¿no? Intensiva, y lo podemos ver, pues los que tenemos relación con universidades y grupos etarios de ese rango, hay, digamos, un reto importante para los adultos mayores, ¿no? Quienes históricamente han tenido un nivel bajo reportado según este índice, ¿no? El nivel educativo, el nivel de ingreso de los hogares han reportado, demostrado un fuerte, digamos, muy alto vínculo con la actividad digital, es decir, a mayor nivel educativo o mayor nivel de ingreso reportado, ha habido un nivel de INAT calculado igualmente de alto, ¿no? Y finalmente, regiones altas, urbanas y económicamente activas como Lima, provincia y Arequipa, fueron las regiones que tuvieron valores más altos en el INAT. Finalmente, bueno, agradecerles por su tiempo en esta, digamos, viaje muy rápido de las tablas y los resultados que hemos obtenido en el reporte. Los invito a leerlo a detalle y también a hacernos llegar pues sus consultas o sus recomendaciones para las siguientes versiones. Y bueno, doy pase nuevamente a Kelber para la siguiente parte de la presentación. Gracias. Muchas gracias, señor Linares, por la presentación. Recordarles también que el informe de INAT Perú 2023 se les enviará a sus correos electrónicos al concluir el evento. A continuación, tenemos la participación del señor Alex Contreras, ministro en la cartera de Economía y Finanzas del Perú. ¿Cómo están? Buenas noches a todos y a todas. Es un gusto participar en este evento. Agradezco la invitación. Eh, Sin duda la academia juega un rol central en eh, evaluar el efecto de las políticas públicas, y sin duda la digitalización creemos que es un tema muy importante de cara a seguir impulsando el crecimiento económico. Yo saludo esa mirada que le han dado, y sobre todo con data pública, que para ser sincero yo desconocía que existía, ¿no? Como MEF estamos muy interesados en impulsar el desarrollo de la infraestructura, promover la digitalización también es una mirada de esta gestión, pero empezar a estudiar los hábitos, empezar a ver, digamos, cómo avanzan los ciudadanos, creo que es una mirada adicional que puede ayudar a tomar decisiones correctas desde el ámbito de las políticas públicas.
Me he permitido, en mis palabras, organizar una pequeña presentación desde la perspectiva del MEF. Y yo diría desde la perspectiva de esta gestión también. Creo que han habido avances importantes, pero hay también enormes retos en materia de digitalización. No solamente se trata de proveer la infraestructura, sino ir más allá. Y esto sin duda va a tener un enorme impacto. Si me permiten, voy a tratar de compartir la presentación. Creo que ya está. Siguiente, por favor, si me ayudan. La digitalización es clave para promover el desarrollo y el impulso al crecimiento económico. El mundo de los siguientes años va a ser un mundo digital. Y hay estudios interesantes, por ejemplo, hay un estudio de Digital Split que muestra que para el caso del Perú se podría incrementar hasta 22% si se aplican, digamos, políticas que ayuden a un mayor uso de tecnologías digitales. Esto creo que es importante. O sea, la digitalización tiene un impacto en la actividad económica, eso es clave. En segundo lugar, creo que ha habido una ligera mejora, siguiente por favor, en materia de competitividad digital, pero o sea, el hecho concreto es que estamos muy rezagados respecto al resto de países y por eso la importancia de seguir impulsando una agenda en materia de digitalización. La parte positiva es que, si ustedes observan, han habido, en el siguiente slide, han habido una serie de medidas que se han propuesto justamente con el objetivo de promover la economía digital. Hay una política, por ejemplo, nacional de transformación digital, está la ley que fortalece el laboratorio de gobierno y transformación digital del Estado. Hace, digamos, algún tiempo se publicó el decreto legislativo 1416 que aprueba la ley de gobierno digital. Entonces, estamos avanzando, pero sin duda necesitamos ir un paso más allá. Yo creo que el diagnóstico del INAT nos da algunas direcciones importantes. Y en materia económica, el potencial es enorme. Han habido avances, sin duda, si ustedes pueden ver en el siguiente gráfico, por ejemplo, la evolución de las ventas por comercio electrónico. Se han incrementado de manera significativa en los últimos 10 años. No sé si pueden pasar, por favor, al siguiente slide. Uno más, por favor. Lo que les decía, ¿no? Entonces, en materia de comercio electrónico ha habido, yo diría, un crecimiento exponencial. Esto debe ser una tendencia en la región, pero lo bueno que han habido avances en el caso de Perú. Se ha multiplicado por casi 17 en los últimos 17 años. Eso es algo, en los últimos 10 años, perdón, esto es algo muy importante. Lo que sí, las transacciones de comercio electrónico reflejan mucho la composición de la actividad económica en general, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, que están muy concentradas en Lima, tanto por el lado de los consumidores como por el lado de los ofertantes. Y sin lugar a dudas, si ustedes pueden ver en el gráfico, la pandemia ha generado un quiebre estructural. O sea, la pandemia, si bien es cierto, nos alejó físicamente, nos acercó más en materia digital y bueno, ha sido una oportunidad importante para avanzar, ¿no? Y como prueba de ello es que estamos teniendo esta conferencia. Hay, digamos, desde el lado del MEF, siguiente por favor, siguiente slide, nosotros necesitamos seguir incrementando el acceso. Hay zonas en donde, por ejemplo, uno no puede utilizar el Internet de manera adecuada, se cortan las comunicaciones. Yo he tratado, por ejemplo, a modo de ejemplo, de conectarme desde Quito, y es muy complicado. Entonces, una forma de cómo avanzar hacia la digitalización es también pues, darle este impulso importante a la infraestructura, más conectividad, sobre todo en zonas como la selva, las zonas altas del país. Eso creo que es una forma de incluir también económicamente a gran parte de la población, pero también hay que resaltar que han habido avances, por ejemplo, por el lado financiero, a pesar, digamos, de que
Hay una disparidad en acceso a la infraestructura. Perú ha mejorado mucho. Siguiente, por favor, en lo que respecta a la inclusión financiera, al uso de billeteras digitales. En este momento, el 45% de peruanos cuenta con una billetera digital y prácticamente se ha incrementado en 12 puntos porcentuales la participación en el ranking de América Latina. Y para nadie es una novedad, si pasamos al siguiente slide, los aplicativos móviles están teniendo un impacto, se están diseminando rápidamente y eso también ayuda, por un lado, a promover la digitalización, pero también integrarnos de distintas maneras. Hemos visto la experiencia exitosa de Yape, de Plin y otros medios de pago. Entonces, la digitalización, repito, genera oportunidades económicas interesantes, posibilidades de, por ejemplo, de hacer negocios y empresas con bajos costos fijos. Esa es una gran ventaja que tiene la digitalización. Y también poder avanzar en materia de inclusión financiera, donde todavía estamos, digamos, rezagados incluso respecto a la región, tanto por el lado de créditos como por el lado de los depósitos. Entonces yo creo que la incorporación de estas nuevas tecnologías ha tenido un, un impacto importante en generar más inclusión financiera, y por eso, si vamos al siguiente gráfico, Perú muestra una tendencia positiva en materia de inclusión financiera. Cada vez más gente está teniendo acceso al uso de medios de pagos digitales. Es cierto, todavía el porcentaje es bajo, pero si uno lo compara, si hace una comparación de series de tiempo, han habido mejoras considerables en los últimos años. Entonces, si quisiera hacer un balance por el lado de la economía, es fundamental también avanzar en materia de digitalización, ¿no? Sin lugar a dudas, no podemos seguir haciendo política económica o políticas públicas en general sin considerar las nuevas tendencias. Es algo, yo diría, urgente. Y hay un rol, yo creo que para todos, ¿no? Para el sector público, para el sector privado, para la academia. Creo que se puede construir una agenda basada en el consenso. El Perú está aspirando en los siguientes años a acceder al OECD. Esto implica también retos importantes en materia de digitalización. Por ejemplo, como pueden ver en el siguiente slide, estamos todavía muy lejos del el porcentaje de acceso del OCDE. Efectivamente, hay brechas también en materia generacional. Eso se observa, digamos, en todos los países o en la mayoría de países, y es consistente incluso con la data de Perú, pero también hay una agenda, ¿no? ¿Cómo hacemos para cerrar esta brecha digital generacional, si le podemos llamar así? Entonces, digamos, si quisiera resumir, hay varios retos en materia de infraestructura. Uno, en materia de uso también de las tecnologías, me ha preocupado, o bueno, no sé si debe ser motivo de preocupación, pero ver que no sé si es una tendencia, de repente Freddy puede comentar al respecto, pero lo utilizamos muy poco para educación, ¿no? Entonces, en un país que requiere, digamos, mejorar la calidad educativa, el poder tener acceso a otras fuentes de información, creo que, y aprender es importante. Y como pueden ver en el siguiente slide, también yo estoy seguro que estamos lejos de estos números del OCDE. Entonces creo que como un país que quiere generar cambios institucionales, como un país que quiere generar mejoras para los ciudadanos, estas deberían ser los objetivos, o al menos las metas a mediano plazo, ¿no? De hacia dónde converger. Y esto implica inevitablemente tener que llegar a consensos. El Ministerio de Transportes tiene un rol, el Ministerio de Educación también, y sin duda estos espacios de discusión ayudan mucho para poder justamente analizar
las rutas hacia dónde avanzar. Yo quiero terminar esta breve exposición nuevamente reconociendo el valioso rol de los investigadores. A veces desde la perspectiva macro, desde la política económica, uno se olvida de los detalles, uno trata de ver más el bosque que los árboles, pero a veces estos, entre comillas, pequeños detalles o fenómenos micros pueden tener un impacto agregado muy importante, sobre todo en el contexto actual que estamos enfrentando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministro. Su presentación ha sido muy enclarecedora y esperamos tenerlo nuevamente en otra oportunidad. A continuación, daremos inicio al panel, para lo cual quiero presentar a Gisela Aragón, jefa del Observatorio de Políticas y Gestión Pública de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, quien será la moderadora de este bloque. También quiero presentar a Elaine Ford, directora fundadora de Democracia Digital, a Beatriz Hernández, directora ejecutiva de Interactive Advertising Bureau, Perú, a Marcela Benavides, presidente del directorio de EXE, Empresarios por la Educación, y a Hans Contreras, investigador asociado de Neurometrics Behavioral Lab. Bienvenidos todos. Adelante, Gisela. Muchas gracias, Kelber, por la presentación y agradezco también al ministro que nos ha complementado muy bien los hallazgos y las conclusiones principales del informe trabajado por Freddy o presentado por Freddy y por todo el equipo de Neurometrics. Felicitarlos porque en verdad es un gran esfuerzo y de hecho también agradecer a la presencia de nuestros participantes del panel, a Beatriz, a Elena, a Marcela y a Hans, porque creo que lo que va a ser interesante es aprovechar cómo accionar ahora que tenemos este primer punto de partida de análisis con el INAT, ¿no? ¿Qué podemos aprovechar? Y acá voy a hacer, valga la redundancia, provecho de su expertise en temas de análisis de comportamiento en el laboratorio de Neurometrics, en el caso de Marcela, la inclusión y creación de comunidades digitales, en el caso de Elaine, en el tema de democracia digital y cómo puede accionar la sociedad civil y en general también cualquier ciudadano, empresa, involucrarse más en las políticas públicas. Y finalmente también Beatriz, desde su perspectiva de todo lo que es la revolución de esta industria de publicidad digital, qué oportunidades hay. Entonces voy haciéndoles unas preguntas más precisas a cada uno para sacar lo máximo de sus experiencias y vamos avanzando. Yo comenzaría con Hans, que tiene esta visión panorámica, que ha participado del proceso de la construcción del INAT con el equipo. Hans, ¿cómo ves este punto de partida y sobre todo a la luz, probablemente ustedes en las estadísticas y en la revisión han contrastado con experiencia en otros países de la región, en términos de políticas públicas, cómo aprovechamos estos datos de los perfiles y en general de ya una gran conclusión del INAT a nivel nacional? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por invitarme, por tener este espacio. Un saludo a Freddy, quien estuvo siempre atento a capturar estas ideas cuando en un inicio conversábamos sobre la pertinencia de involucrar a la universidad en algo que nos atraviesa a todos. Con respecto a tu pregunta de cómo vinculamos el INAT con, por ejemplo, el tema de políticas públicas, yo creo que para nadie en el Perú es extraño decir, es ajeno decir que lo digital tiene por lo menos ya 2 décadas, ¿no? Recordemos que a inicio de este milenio, ¿no? Con el famoso proyecto Huascarán, ¿no? Entró el Internet, incluso de la mano de la educación. Desde ese momento hasta ahora, muchos han sido los intentos por hacer política pública. No ha sido la primera vez. Si analizamos, han habido hasta 3 agendas digitales que se han publicado en el Perú,
Y bueno, yo tuve la oportunidad de formar parte del equipo de la Secretaría de Gobierno Digital y Transformación, que durante más de 5 años, de modo ininterrumpido, trabajó en la formulación de la Política Nacional de Transformación Digital. Yo creo que el mérito de esta política se siente en este índice que ha sido diseñado por Neurometrics, ¿no? Liderado aquí por Freddy Linares, ¿no? Es la primera vez que una política puede medirse con data pública. Si rastreamos todas las políticas anteriores en materia digital, todas han estado llenas de buenas intenciones, pero todas, de modo categórico, no se pueden monitorear. Simplemente no se pueden monitorear. No hay indicadores que puedan ser medibles, aun cuando en los documentos aparecen una serie de indicadores. Pero para medir esos indicadores hay que hacer encuestas y eso tiene un costo. El mérito del diseño, por ejemplo, de la política actual es justamente que utiliza data pública, data que ya existe, que el INEI ha venido durante más de 10 años midiendo ininterrumpidamente y que nunca se ha utilizado, nunca se le ha dado provecho. Entonces, creo que esa es una de las condiciones en la que nos encontramos y que es un privilegio para mí haber formado parte del equipo que formuló la política y, por otro lado, haber capturado esta intención que es raro que en la gestión pública se mantenga un equipo así de modo sostenido. Aquí, esa ha sido una de las ventajas. Como bien ha dicho el ministro de Economía, aún hay muchos retos por avanzar en el Perú. Sin embargo, también sería mezquino negar el avance que ha tenido. Si comparamos los últimos 5 años, vamos a darnos cuenta que la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, todos de modo sistemático afirman que el Perú es a nivel regional un parámetro de referencia, ¿no? Y eso se debe a que la transformación digital ya no se piensa en términos de fierro cuando se ha querido hacer política pública, sino se piensa en términos de cómo beneficia a la población. Una política centrada en los individuos, centrada en la ciudadanía. Eso, y tengo que decirlo, es mérito de Marushka Chocobar, que lideró la Secretaría de Gobierno Digital durante todo este tiempo y que, bueno, cuando diseñamos la política, capturamos ese espíritu de cómo lo medimos esto, ¿no? Y felizmente logramos empatar esa necesidad de medir la transformación digital a nivel de la ciudadanía y, por otro lado, la presencia de estos datos que estaban ahí acumulándose, ¿no? Entonces, creo que es una situación bastante privilegiada la que vivimos y bueno, eso quería un poco puntualizar. Muchas gracias por los aportes. En realidad, destaco el tema que un poco de retroalimentación del proceso que han realizado también para aprovechar la data, ¿no? Esa importancia de generar a partir de ahora un seguimiento para poder tener más incidencia a través de las iniciativas que ya tenemos corriendo y de nuevas que puedan formularse e incluso escalar. Muchas gracias por la participación. Voy con Marcela a preguntarle un poquito y a explotar cómo han sido estas experiencias para poder trabajar en la inclusión de las personas, en la educación de las personas y la creación de estas comunidades digitales. Sé que ya han hecho están en formulación y están haciendo algunos proyectos ya y qué lecciones aprendidas tenemos hasta ahora y cómo eso relacionamos con el INAT, si confirman lo que vemos con el INAT, ya nos comentas, Marcela. Hola, buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy interesante toda la recopilación de data que se ha hecho y el análisis que nos ha expuesto Neurometrics, ¿no? Y como se dijo, es data que estaba y es bueno sacarla a la luz y tenerla y hacerle seguimiento.
Sin embargo, sí, como una de las conclusiones del estudio salían, sería bueno un poco apoyar en el tema de ver hasta qué punto se pueden hacer unas preguntas más finas, ¿no? A la hora de recoger esta información, que creo que nos ayudaría mucho, ¿no? Como dijo también el ministro, se ha avanzado mucho en el tema de todo lo que es inclusión financiera a través de estos mecanismos, de estos apps digitales, y que creo que las preguntas no están recogiendo mucho eso. También en el estudio, cuando se habla de cómo han evolucionado en el tema de la educación, parecería que los últimos 3 años como que ha ido bajando, y lo que ha sucedido es que, claro, durante la pandemia estaban todos estudiando online porque no había otra, y luego hemos regresado a la presencialidad, entonces eso está distorsionando. Entonces hay así algunos puntos que se recogen del estudio, que creo que con preguntas más finas, en la encuesta que hacen de hogares, se podría sacar información que sería más útil inclusive, ¿no? Pero realmente aplaudo que se haya recogido esta información que estaba y la estemos discutiendo y hablando, ¿no? En relación, nosotros como en Empresarios por la Educación tenemos, digamos, 2 tipos de beneficiarios a los que llegamos, ¿no? En los programas de inclusión digital. A las escuelas públicas, que casi todas las que tenemos están en zonas rurales o periurbanas, pero la mayoría en zonas rurales, y programas de comunidad digital, que lo que se hace es convenios con la municipalidad en estas localidades, y se dan estos espacios donde hay profesores que les van enseñando temas de tecnología a la comunidad en general, que pueden ser jóvenes, que pueden ser docentes, como pueden ser pequeños empresarios y hasta adultos mayores, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es, primero que nada, la pandemia ha sido más eficiente que cualquier política pública en difundir y actualizarnos en el tema de digitalización. O sea, lo que hemos avanzado del 2019 al 2022-23 ha sido un producto de este salto que todos hemos tenido que hacer a la fuerza por el tema de la pandemia. El nivel de conectividad a Internet que tenemos en las escuelas públicas en el país es bajísimo. Cuando uno ve las escuelas que dicen que tienen Internet y uno realmente va a la escuela pública para tratar de conectarse y tratar de enseñarle al docente cómo utilizar esta herramienta y cómo bajar material para llevar mejor sus clases, es imposible poder navegar con ese tipo de Internet. Apenas sirve para que el director de la escuela pueda mandar sus correos para comunicarse con Minedu o con la UGEL o con el DREL, ¿no? Para poder tener esa información. Si quiere mandar un adjunto, ya no pasa. Se cae el sistema y no pasa. Entonces, tengamos ojo también con eso, ¿no? O sea, a veces tenemos una estadística donde dice tantos colegios públicos tienen Internet. El Internet que tienen es de una banda bajísima y es imposible darles la oportunidad de realmente conectarse y sacarle provecho con esas bandas tan bajas que tenemos de conectividad. Entonces, el punto que ha dicho el ministro, de empezar por la infraestructura de conectividad, más que repartir más laptops, más que repartir cosas físicas, es esta conectividad, pero que sea real, ¿no? Que se pueda trabajar, es como el primer punto de partida, tanto para lo que hemos visto en escuelas públicas como lo que hemos visto en comunidades digitales. Los lugares donde hemos llevado a cabo estos programas de comunidad digital es empezando por poner una muy buena antena y una muy buena conexión de Internet. Y lo que se ha podido lograr, digamos, con el financiamiento de la empresa privada que esté auspiciando eso, ¿no?
y lo que se ha podido lograr de avances, no solo en las clases que se han dado en el local que se puso en el municipio, sino el hecho de dar este internet que abastecía más o menos 100 metros a la redonda de la Plaza de Armas, pues era algo increíble, ¿no? La cantidad de gente que venía y se sentaba en la plaza, pequeños empresarios a poder conectarse y poder sacar información, poder hacer sus ventas, dar a conocer sus productos, investigar un poco, ¿no? De su propio ámbito de negocio, ¿no? Entonces, realmente este tema de la conectividad es crucial y es algo que nos falta, pero muchísimo, muchísimo, ¿no? La otra cosa que hemos encontrado es ir a las escuelas públicas y encontrar en todos los programas anteriores todas las laptops que se dieron, porque hubieron efectivamente varias de estas políticas públicas de repartir laptops. Y habían en muchos colegios que las laptops estaban en la caja en que vinieron, porque nunca le dieron ni siquiera al profesor la capacitación de cómo conectarlas, cómo utilizarlas, y como les daba miedo de malograrlas, estaban en su caja original, ¿no? O sea, hasta ese tipo de cosas nos hemos encontrado, de sacar esas laptops, enseñarles, conectarlas, y para sorpresa nuestra, había muchas que eran XO de hace 10, 12 años, pero que todavía funcionaban y estaban bien y podían ser de utilidad. Pero estos programas que se hacen solo repartiendo material, sin capacitación y sin un buen internet para conectar, no llegan a ningún lado. Y el potencial que hemos visto, cuando sí hay una buena conectividad, hay cursos de capacitación, y se abre al público en general, es el interés y las ganas, es palpable, es realmente, eso es darle oportunidad a la gente con esta inclusión digital, ¿no? Eso es lo que hemos encontrado. Muchas gracias, Marcela, por tus precisiones. En verdad es súper aleccionador y realmente refleja la urgencia de no dejar este tema en un buen deseo, sino realmente ejecutar, ¿no? Realmente tomar acción y poner metas alcanzables, progresivas, que puedan incidir sobre todo en las poblaciones de mayor necesidad y donde hay mayor potencial de impacto. Genial. Muchas gracias, Marcela. Y ahora, Elaine, te voy a retar un poquito porque quiero saber desde tu perspectiva de todo el mundo del tema de la democracia digital, ¿cómo ves que podemos aprovechar, tener este mayor acceso para poder hacer uso de nuestra agencia como ciudadanos, como sociedad civil y participar más en general en lo que es políticas públicas y tomar realmente acción? ¿Cómo ves eso, Ellen? Hola Gisela, ¿qué tal? Muchas gracias, muy buenas noches a todos y todas, qué honor estar aquí. Agradezco a Neurometrics por la invitación, especialmente a Freddy Linares, y bueno, y encantada de poder compartir con ustedes más de democracia digital, que es un tema que me apasiona y al que le dedico ya muchísimos años. Desde Democracia Digital hemos cumplido 10 años justamente promoviendo el uso responsable de Internet y las nuevas tecnologías digitales en nuestro país y también en los países de habla hispana en América Latina y el Caribe. Entonces, bueno, desde Democracia Digital hay que partir de la premisa, ¿no? Nosotros, ¿qué entendemos por democracia digital? Es justamente poner Internet y las nuevas tecnologías al servicio de la ciudadanía, justamente para fortalecer y potenciar sus derechos y libertades, ¿no? Y por supuesto también para promover el desarrollo y la modernización del Estado, lo que conocemos también como la transformación digital. Pero es importante ver que en estos años, obviamente somos testigos que ha surgido un nuevo ciudadano en un entorno tecnológico que es cada vez más innovador y también de cierta forma más competitivo,
¿no? Un ciudadano que se ha adaptado muy bien a los avances tecnológicos y eso no lo podemos negar. Un ciudadano digital que permanentemente está recibiendo información y que no es solo observador de la realidad. Un ciudadano adicionalmente que busca un cambio y que quiere aportar, ¿no? Y busca ese cambio de distintas formas a través de las distintas plataformas digitales que tiene a su alcance. Un ciudadano, además, que se involucre en los asuntos públicos, que quiere participar, que quiere controlar, fiscalizar, involucrarse en la arena pública, en todo lo que está sucediendo. Y es sin duda algo que lo vemos día a día, no solamente en nuestro país, sino pues a nivel general. Son tendencias de sociedades conectadas. Un ciudadano adicionalmente que es capaz de expresarse, de manifestarse, de movilizarse y movilizar a otros, movilizar gente justamente para lograr este cambio, estas demandas que se buscan, ¿no? Y que en el informe Freddy muy bien hablaba sobre estas bases, esos comportamientos básicos que era comunicarse, informarse y entretenerse, sí que sin duda se dan, ¿no? Y esa es una fase digamos, de novatos, entusiastas digitales, de acuerdo al INAD, pero también lo vemos en una expresión que busca relacionarse con los asuntos públicos, con la arena pública, ¿no? Un ciudadano, además, que produce contenido y que lo difunde. Vemos incluso hoy en día que muchos de los medios de comunicaciones tradicionales recogen toda esta información que es viralizada por las redes, muchas veces contenido producido por ciudadanos que registran algún momento específico y que luego pueden convertirse incluso en noticia. Vemos un ciudadano multitask que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo porque la tecnología se lo permite. Un ciudadano capaz de crear nuevos emprendimientos, de crear startups, de organizarse desde la sociedad civil y también formar nuevas agrupaciones políticas, nuevos núcleos sociales estudiantiles de distintas maneras. Un ciudadano adicionalmente que busca un nuevo tipo de autoridad y nuevos liderazgos, porque lo que se ha visto en estos años, en esta década que nosotros venimos impulsando, es que el ciudadano se adaptó muy bien a estas tendencias, pero lamentablemente muchas de las entidades públicas no logran inyectar esa fuerza para estar acorde a esta revolución tecnológica. Ahora, quiero contarte, Gisela, y a todos los presentes, que nosotros desde Democracia Digital tenemos dos grandes concursos, que es el Premio Nacional Democracia Digital y el Premio Latinoamericano Democracia Digital. El nacional ya ha cumplido recién sus 10 años, ¿no? Hemos tenido hace poco la ceremonia de la 10ª edición de este premio y a la fecha se han logrado visibilizar cerca de 700 proyectos digitales de 22 regiones del país que hacen uso de la tecnología que está a su alcance justamente para hacer un aporte al bienestar colectivo. Y quiero decirte que de estos proyectos se han registrado en su gran mayoría proyectos muy valiosos en la categoría del sector público, proyectos desde gobiernos locales, desde gobiernos regionales, de entidades autónomas, desde el gobierno nacional o ministerios. Y cuando hablamos del sector público, lo que se busca hacer para fomentar justamente esta participación ciudadana o centrarse en el ciudadano en todas sus acciones digitales es plataformas que buscan brindar servicios, que buscan facilitar trámites, fomentar las buenas prácticas de la ciudadanía, informar a través de portales de datos abiertos o métodos de geolocalización, eso dependiendo, por supuesto, de la entidad. Educar mediante juegos lúdicos e interactivos, por ejemplo, se ha visto mucho en temas culturales. Poner a disposición la data pública para diversos usos y reusos. En tiempos de elecciones vemos plataformas que se habilitan con información de candidatos, con información, ¿no? Financiera, qué sé yo, información sobre los lugares de votación. Y hoy en día, en los últimos tiempos, se ha visto información verificada a través de procesos de fact-checking. También hemos visto herramientas para alertar y prevenir desastres. Durante el COVID-19, que fue un año muy fuerte, tal como decía el expositor anterior, pues gatilló también el uso de la tecnología y se activaron múltiples plataformas para facilitar y ofrecer mejor calidad en los servicios, y eso somos testigos de ello porque hemos
visto múltiples proyectos de todo tipo, con distintas naturalezas, para apoyar a otros y servir. También vemos cada vez más los chatbots, por ejemplo, para brindar información y absolver consultas. Y lo curioso de esto es que vamos viendo cómo se utilizan las distintas plataformas digitales justamente para facilitar todos estos servicios y esta información a la ciudadanía. Quiero decirles otra cosa que a nivel latinoamericano también creo que es preciso mencionarlo. Hemos visto proyectos muy valiosos, especialmente en Colombia, Chile y Argentina, donde han enfrentado procesos electorales de gran envergadura. Y ahí hemos visto cómo se han construido plataformas de interacción ciudadana, ¿no? En donde se pueden hacer consultas, se puede deliberar, se puede obtener información y son momentos donde son cruciales porque han sido pues situaciones de plebiscitos, elecciones o consultas ciudadanas importantes. Entonces vemos cómo la tecnología puede servir justamente para crear estos espacios de interacción, de deliberación sana, segura, confiable, ¿no? Y que por supuesto esto favorece nuestra democracia. Nosotros de Democracia Digital estamos orientados a promover más proyectos de este tipo que ayuden pues a nuestras democracias, a nuestros cimientos de convivencia ciudadana y en todos los aspectos de nuestra sociedad. Todos estos proyectos, para que ustedes sepan que entre los dos concursos que les mencioné son alrededor de 1000 proyectos, están consolidados en nuestros observatorios, tanto el latinoamericano como el de a nivel Perú, y que están en nuestra plataforma democraciadigital.pe. Ustedes pueden observarlo, pueden ver lo que se está haciendo, pueden replicar estas buenas prácticas, ver cómo se está usando la tecnología y cómo las herramientas van variando conforme la coyuntura, conforme va desarrollando también la evolución tecnológica, en fin, y según las necesidades y prioridades de los lugares o la población a la que se quiere beneficiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elaine, por tus alcances. En verdad, es súper interesante todo lo que nos dices y me quedé un poco, o me resonó bastante este tema de los chatbots, de la información, de las alertas en términos de emergencia, sobre todo porque nosotros somos un país altamente vulnerable a esta coyuntura que estamos viviendo de fenómenos que se están viendo exacerbados por el cambio climático y el calentamiento global. Entonces, me parece que hay harto potencial para poder aprovechar y espero que en estos concursos y en estas plataformas que ustedes tienen se vayan viendo estas nuevas creaciones. Muy bien. Y Beatriz, para cerrar, y quiero tu perspectiva desde todo el tema de la movilización y el potencial que tiene la industria de publicidad digital para poder seguir creciendo y para poder aportar al crecimiento en general económico del país. ¿Cómo ves el INAT, las reflexiones que tenemos y cómo podemos madurar estas poblaciones de usuarios digitales diversos que tenemos? Y en el tránsito que hacemos, que vamos cerrando brechas o que vamos alcanzando, acortando esos cierres de brechas, podemos sacarlo mejor en términos de publicidad. A ver, te escuchamos, Beatriz. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, gracias de verdad por la invitación al IAB, que represento, que es el Interactive Advertising Bureau, y que es una asociación global que representa todo el ecosistema de la publicidad y el marketing digital en más de 45 países. Y en el Perú estamos desde el 2000, o sea que ya tenemos como 23 años. Y para nosotros es súper importante este tipo de información. O sea, nos preguntan siempre qué data tenemos de provincias, por ejemplo. Y la verdad es que la data estaba, como dijeron hace un rato, como que desperdigada, no estaba recogida, digamos, como para poderla presentar y poder hablar de lo que es el sueño del publicista o del marketero, que es la capacidad de poder llegar directamente al público, ¿no? De uno a uno. Esta capacidad de segmentación, que es algo que la publicidad digital ofrece, que ya no es esta llegada masiva, sino esta llegada de uno a uno, pero además una llegada no intrusiva, más bien una llegada con contenido relevante y totalmente
de acuerdo a la persona, a la segmentación. Entonces, para nosotros el poder saber que tenemos, más allá de Lima Metropolitana, una audiencia en provincias y que esta audiencia además la podemos claramente segmentar, es pues un alcance importante, ¿no? Para los objetivos que además tienen no solamente las grandes plataformas, sino además todo el ecosistema en general de la publicidad y el marketing digital, que como bien has dicho, lo que busca, cuyo objetivo además es hacer crecer a los países en términos de economía digital, aportar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Por otro lado, nosotros identificamos que, es más, está entre nuestros pilares y grandes tendencias para Latinoamérica en general, temas como el retail media, como el gaming, por ejemplo, de donde además el Perú es, el otro día hacíamos un símil, para que mucha gente no lo sabe, en el caso del gaming, Perú es como si fuese un Argentina o un Brasil en la Copa del Mundo, o sea, somos así de importantes en el mundo del gaming, y ese desarrollo se ve a veces, como digo, limitado. ¿Por qué? Porque no tenemos la suficiente data para explotar, y este aporte que nos trae Neurometrix ahora es importantísimo. Sobre oportunidades, ¿qué oportunidades así? Yo les decía, tendencias hemos identificado en el corto plazo y para lo cual nos puede servir esta data. La segmentación, que claramente es, como les decía, básica para nuestros negocios, y el tema del e-commerce, ¿no? Si hemos escuchado en el común, es este crecimiento que ha tenido post pandemia, ¿no es cierto? El tema digital en general, pero el tema de e-commerce es un tema que es totalmente relevante en este momento, contribuye. Nosotros organizamos un evento que se llama el Cyber Wow 3 veces al año, que sirve justamente para terminar de impulsar el crecimiento del e-commerce, no solamente a nivel de las grandes marcas, sino más bien del long tail. Justamente estas pequeñas marcas que ingresan al mundo, ingresan al ecosistema y que no solamente venden ya al Perú, sino al mundo, claramente. Entonces, dentro de esto, del crecimiento del e-commerce, indicadores como estos son para nosotros básicos e importantes, ¿no? Creo que en la medida en que podamos nosotros seguir desarrollando data para justamente poder impulsar estos segmentos, pequeña y mediana empresa, por ejemplo, que claramente participa dentro del ecosistema del e-commerce, y para la identificación del target, por ejemplo, jóvenes. Hace un rato hablaban de educación, por ejemplo. Claro, qué importante es no solamente que el joven sea un novato, como los tenemos acá definidos, o un entusiasta, sino en qué momento logramos que sea un ciudadano y, como decía hace un rato Elaine, participe además en políticas públicas, ¿no? Que no solamente vea que avancemos y no solamente vea el tema de Internet como un área de entretenimiento o como un área de información, sino que vaya avanzando en el crecimiento como segmento importante, y que nos sirva esa data luego para efectos del crecimiento de la economía del país, que ahora es tan necesario, ¿no? Creo que esos son los aportes, y además la empresa privada, porque 80 socios son los que en el Perú, por ejemplo, forman parte de nuestra asociación. La empresa privada quiere sumarse, ¿no es cierto? Y para la empresa privada es de total valor el poder colaborar con el establecimiento de buenas prácticas y que podamos todos construir, porque al final eso es lo que se busca, y eso es lo que hace que otros países, por ejemplo, desarrollen más a nivel de uso de Internet, y aquí nomás en la región, ya ni hablar de lo que nosotros vemos, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos. Entonces, eso sería mi aporte. Al final, creo que coincido en muchas de las cosas que ya se han dicho en las otras áreas, ¿no? Correcto, Beatriz, muchísimas gracias. En verdad, yo creo que algo que también, haciendo un poco el recall de todo lo que han dicho, es esa potencialidad de promover reformas, ¿no? Desde el rol que nosotros tengamos, sea desde la parte pública o privada o en general como ciudadanos,
hay un gran potencial que nos puede dar esta oportunidad de seguir teniendo, o mejor dicho, de tener ese acceso a la conectividad. Y bueno, solo para cerrar, quisiera hacer una ronda recogiendo las dos preguntas que José Burga y Juan Huertas nos han realizado a través del chat. Son un poco extensas, pero las voy a tratar de condensar. Sí, José entrevé un poco en su pregunta parte de las cosas que ya han conversado, pero de repente hay oportunidad de aterrizar un poquito más. ¿Cómo desde las regiones, de qué manera podemos avanzar hacia la ciudadanía digital, sabiendo que efectivamente el reto es la conectividad? Desde los campos donde ustedes ven qué oportunidades, y yo les retaría a pensar también cuáles son esas cosas más próximas, ¿no? ¿Cuáles son los low hanging fruits que se dice que podemos recoger más rápido? Y Juan Huertas también nos reta con una información importante, ¿no? Nos dice, oye, en general a veces el Internet, su contenido no siempre es al 100% algo fidedigno o algo que podamos confiar al 100%. ¿Cómo podemos promover esta conexión desarrollando curaduría? ¿Cómo podemos en general hacer el mejor uso o también poner a la ciudadanía que estamos educando, que estamos insertando como digital, alerta de esto, ¿no? Bueno, entonces tenemos, a ver, estamos ahorita 8:17, aprox 2 minutos, yo creo que por cada uno 2 minutos y medio vamos a estar bien, ahí le vamos a robar a Kelber un poquito, pero los reto para ver cómo pueden dar una respuesta a nuestras preguntas de nuestros participantes, y muchas gracias, y voy a estar muy, muy atenta a todo lo que nos digan porque son muy interesantes. Comenzamos en orden para mantener la secuencia y para dar tiempo también a procesar las respuestas. Ok, bueno, si bien el Perú ha avanzado, ¿ya? El avance se vio acelerado por la pandemia. Y el gran detonante, además de la pandemia, es el crecimiento exponencial de la tecnología móvil. Ya para nadie es una noticia novedosa decir que en el Perú hay más celulares que personas, ¿no? Entonces, ese crecimiento asociado a la tecnología móvil tiene un límite, ¿no? Y el límite es que lo que más va a florecer son estas capacidades de comunicarse, de entretenerse, ¿no? Que son también al mismo tiempo las más riesgosas, ¿no? Las de caer en las fake news y demás. Entonces, aquí hay un reto que es muy, 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 muy potente, que ya le corresponde, por ejemplo, al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y que pasa por desanudar la red dorsal, ¿no? Y brindar un acceso a Internet que no dependa del bolsillo de las personas, porque si en el Perú la población ha aumentado su ciudadanía digital, es a costa de su bolsillo. Un caso muy parecido de lo que está sucediendo en la salud, ¿no? Si en el Perú la gente tiene salud es porque lo está pagando. Ahora, con respecto a qué se puede usar a la mano, ¿no? Cada 5 años vivimos el drama de tener unas elecciones en las que siempre hay un sector que insiste en el tema del fraude, ¿no? Actualmente existe una potencia en el blockchain y poder hacer pilotos, ¿no? De modo en las elecciones donde se reduciría completamente la posibilidad de ese tipo de discurso. Entonces yo vería por ahí una de las potencias que se están trabajando. Bueno, creo que es ahí rápido para Muchísimas gracias, Brandon. Vamos con Marcela para ver cuál es su perspectiva en estas últimas preguntas de cierre. Mira, este tema justamente del uso del Internet y hacer buen uso de él, pasa justamente por temas de capacitación, ¿no? O sea, nosotros hemos visto en los programas que damos en las comunidades digitales que empezamos desde lo más básico y vamos aumentando. Una de las primeras cosas que empiezan por saber usar es el WhatsApp, ¿no? Si tú solamente te quedas en esa comunicación del WhatsApp,
por ahí te van a llegar de tu grupo o de la gente que tiene acceso, te van a llegar los fake news, te van a llegar cosas que de repente alguien quiso difundir y que no son verdaderas, ¿no? En cambio, según vas incrementando en la capacitación, se les enseña a buscar información, ¿no? Acceder a distintas fuentes, a utilizar el Internet, digamos, para abrir horizontes, ¿no? Entonces, todo este tema de pasar, como lo han puesto en el estudio, ¿no? De lo más básico que sea solamente para comunicaciones, a eso que es más como investigar, como hacer un poquito tener un poquito de autonomía y un poco de capacidad de tener distintas fuentes de información y un poquito más de criterio, va a ayudar. Pero todo esto, regreso, pasa por una infraestructura de conectividad. Y solamente quería dejarles una cosita que se me quedó de lo anterior. El único país de Latinoamérica que le fue bien durante la pandemia, no solo no se retrasó en su educación, sino que avanzó, fue Uruguay, porque tiene todas las escuelas absolutamente conectadas y todos los profesores, los docentes capacitados. Aprovechó la pandemia para mejorar el nivel de educación, a lo que el resto de países nos retrasamos varios años. Gracias. Súper interesante, Marcela, en verdad ese dato no lo dominaba. Genial. Hay cosas y hay lecciones que aprender definitivamente. Vamos con Elaine, a ver qué tal. Vamos con las últimas preguntitas de nuestros participantes. Te escuchamos, Sí, Elaine. cómo no. Bueno, coincido que el tema de inclusión digital es fundamental. Inclusión digital justamente para reducir la brecha digital, que debe ser una de las prioridades. Y tal como han sostenido, hemos visto un progreso en cuanto a conectividad. A ver, yo quiero darles unas cifras, de acuerdo a INEI también. En marzo del 2020, cuando comenzó la pandemia, la población rural conectada a Internet era de 5,72%, casi 6% del porcentaje de población conectada a Internet en áreas rurales. En el trimestre de este año, en el primer trimestre de este año, este porcentaje llega alrededor del 43%. Entonces, hemos visto un aumento considerable y que, por supuesto, tiene que continuar porque aún hay una brecha digital que persiste y que se tiene que enfrentar de la mejor manera, pero vemos que han habido esfuerzos, ¿no? Es importante que se reduzca esta brecha porque lo que se ve es que la población que no logra conectarse, pues está siendo rezagada, ¿no? Está dejando de disfrutar oportunidades, posibilidades de emprender, posibilidades de estudiar, en fin, tantas cosas que la tecnología se lo permite. Entonces, esa es una prioridad y lo otro está referido a lo que es accesibilidad, ya que es un tema que a nivel internacional, en las esferas de Naciones Unidas, de UNESCO, qué sé yo, se aborda mucho y que se está impulsando todo lo referido a cómo logramos que las personas vulnerables, los grupos minoritarios, las minorías étnicas, también sean incluidos, pues, en esta era digital, ¿no? Y que no sean postergados, que sus derechos y libertades tampoco queden atrás. Hay esfuerzos como Internet Universality en UNESCO, como todo lo vinculado a la cooperación digital en el marco de las Naciones Unidas, impulsada por el mismo Antonio Guterres, que hacen énfasis en la accesibilidad y yo creo que hacia eso debemos avanzar, sobre todo en un país que es tan diverso, tan heterogéneo. Tenemos que pensar incluso cuando se crean plataformas, cuando se crean servicios, cuando se brinda información en lenguajes originarios que lleguen a la población rural, que lleguen a esas zonas alejadas y a esas poblaciones que han sido marginadas durante tantos años. Muchas gracias. Gracias, Elaine. Muy bien. Muchas gracias por tus respuestas. Y bueno, vamos a cerrar con la participación de Beatriz. Te escuchamos y a ver Mira, cómo... yo lo que veo es dos temas, ¿no es cierto? Seguimos en el tema de mejorar la conectividad por un lado y el otro tema es la educación digital, que claramente hemos avanzado en tecnología, pero sin embargo, como nos contaban hace un rato, el uso sigue siendo mínimo en términos de que voy a usar WhatsApp y
no avanzo más allá o tengo muy poco conocimiento de cómo usar esa tecnología. Frente a esto, tú decías hace un rato, ¿qué vemos, por ejemplo, desde nuestro lado de la publicidad y el marketing? En la región, además, y en el Perú, uno de los trends es el crecimiento, por ejemplo, de la televisión conectada, ¿no? El tema de la televisión lineal va a ir dejando de funcionar para conectarte a través de Internet, para poder ser dueño, además, de la facilidad de poder cambiar el contenido que tú quieres y consumirlo en el momento que quieres, a la hora que quieres, el on demand, ¿no es cierto? El streaming y el on demand. Y esto lo puedes hacer, como hace un rato Brandon dijo, a través de tu móvil. Claramente ni siquiera tienes que hacerlo a través de tu televisor, y eso pasa hoy, porque si tú hoy día le haces una pregunta a alguien y te dice, sí, sí, yo estoy viendo televisión, y claramente no está viendo televisión, ya está viendo, claro, quien está viendo un Netflix te puede decir que está viendo televisión, pero la realidad de las cosas es que está ya conectado. Entonces ahí hay un tema que va a ser en el futuro cercano, ¿no es cierto?, cambiar muchas de las cosas que hoy vemos. Lo otro, y vuelvo al tema este porque es muy importante, no solamente por eso les digo para efectos de la publicidad, sino para efectos de lo que es un usuario digital hoy. El tema del gaming es un tema que hay que desmitificar porque trae una cola enorme de temas, claro, de temas incluso que tienen que ver con psicólogos, que te dicen que muchas horas de juego, y etcétera, y que la ludopatía y nada más ajeno a la realidad, porque, bueno, todo lo que se usa en exceso claramente es un abuso, pero sin embargo, las posibilidades que el tema del gaming tienen en el Perú son enormes. O sea, les acabo de decir que es comparable con los equipos de fútbol y los mundiales de fútbol. O sea, las posibilidades que tiene Perú en el tema de los juegos es enorme, como les digo, pero además me regreso al tema educativo porque hay que, como digo, desmitificar, y esto pasa con el tema educativo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un gap enorme que tenemos que ajustar, que es cómo hacemos para que efectivamente el peruano se conecte de otra manera, que vea qué cosa es Internet y las múltiples facilidades que el buen uso brinda, ¿no? Tanto para efectos comerciales como para efectos educativos, como escuchaba hace un rato, como para efecto de las elecciones que hace un rato Brandon nos trajo a la mesa. Entonces, yo diría, y para cerrar, otro gran tema que viene pronto es el tema del retail media, por ejemplo, que es el que está unido al tema del comercio electrónico, que es el crecimiento de los sitios de compras, que finalmente serán también un espacio comercial y tendrán un espacio de contenido y de venta, publicidad y de marketing. Entonces, ya no solamente contarás con la búsqueda de contenidos, digamos, en sitios noticiosos o en sitios de entretenimiento, sino que además los sitios en donde hoy compramos, las páginas web en donde hoy compramos, entrarán también a ser lugares de contenido, básicamente, ¿por qué? Porque van a tener un tráfico relevante a nivel de usuarios en el Perú. Entonces, todo esto que corresponde, digamos, a temas que podrían sonar, por eso les digo, como tendencias solamente comerciales, la verdad es que no lo son, tienen que ver con contenido, tienen que ver con estos usuarios que cada vez tienen que ir creciendo en la medida en que nosotros vamos presentando todas estas cosas y la tecnología nos sigue trayendo nuevos formatos, nuevas formas y no podemos pues quedar, como les digo, relegados en cuanto a el conocimiento del uso de estos formatos o estas nuevas plataformas. Entonces eso es. Con eso Muchísimas gracias, Beatriz, lo máximo. Genial, ¿no? En realidad ese tema del gaming es súper potente y bueno, efectivamente tenemos equipos incluso de Dota, si es que no me equivoco, que han sido triunfadores y es súper, súper, están súper posicionados, ¿no? Es muy impactante. No Bueno, son, perdóname, no son un segmento, porque a veces se piensa que es un segmento de la población, pero no. Jugadores, muchos, señoras, señores, todos los targets juegan a través de su móvil, o sea, es ahí un espacio, ¿ah?
Genial. Muchísimas gracias, Beatriz, por todos esos insights. En general, muchas gracias a todo el panel que nos ha acompañado, sus experiencias y en general los ámbitos desde donde aportan para todo el tema digital son súper valiosas. Y yo le doy el pase a Kelber nuevamente. Gracias, Freddy, y gracias a todo el equipo de Neurometrics que ha hecho este gran trabajo. Y bueno, cuenten con nosotros, con la Escuela de Gestión Pública y el Observatorio para seguir levantando este tema porque creemos en la potencialidad que tiene de todas maneras. Gracias, gracias Gisela por, digamos, tu moderación. Creo que hemos logrado preguntas importantes a la luz de lo que se ha recogido en el reporte. De hecho, digamos, coincido transversalmente con varios de los temas centrales que se han tocado, no solamente el potencial económico, que finalmente es, digamos, la agenda de cada persona, de cómo encuentra o mira que va a desarrollar su vida, si, digamos, lo quiere utilizar para educación, para investigar, para alguna actividad productiva, etcétera, sino también desde el punto de vista del ejercicio de derechos que ha hablado Elaine, y de alguna forma cómo las instituciones públicas también participan, no solamente desde el punto de vista de la puesta en marcha de los servicios públicos, sino como lo que mencionaba Hans, que está rotulado como Brandon, pero Hans, desde la facilidad del servicio en sí, ¿no? Hemos conversado en algunas otras oportunidades de que la obligación doble que tiene la institución pública es que el ciudadano no se puede salir de su servicio porque no tiene otra alternativa, ¿no? En cambio, si yo quiero comprar un ticket aéreo, lo puedo hacer en la aerolínea A, B o C, pero si quiero renovar mi DNI o quiero sacar mi pasaporte o quiero hacer un trámite, necesariamente tengo que pasar por la entidad, digamos, responsable de ese servicio digital, ¿no? Desde el campo de educación, yo creo que lo que mencionaba Marcela también es central, porque de alguna forma la plataforma educativa es la que finalmente te va a ayudar en el momento temprano a poder ir identificando y aprovechando estas herramientas, digamos, a discreción, ¿no? No solamente pues para actividades propias pues de la escuela primaria o secundaria, sino también como para ir desarrollando. Los colegios tienen, digamos, en los últimos años, no sé si se siga llamando así, pero lo que es educación para el trabajo, y viendo pues estas oportunidades, y de hecho, lo que mencionaba Marcela también es cierto, ¿no? El descargar un archivo a veces casi pues es algo de 3, 4 días en algunas localidades rurales, ¿no? Yo creo que a la luz del índice vamos a poder ver un poco qué es lo que se está logrando en forma agregada. Y bueno, a nivel también de detalle, creo que va a servir mucho para que las autoridades a nivel distrital o las organizaciones civiles puedan identificar qué es lo que se ha hecho. Yo quiero agradecer nuevamente a todos por su participación, empezando, bueno, por Elsa, al ministro Alex Contreras, Beatriz, Elaine, Hans, nuevamente, Gisela, gracias. Y bueno, creo que en unos minutos ya debe estar llegando el reporte a ustedes y a todos los participantes también vía correo electrónico. Kelber. Muchas gracias a todos por este interesante bloque y una muy interesante discusión sobre varios temas de Internet digitales. Repetimos nuestros agradecimientos a Gisela, Elaine, Beatriz, Marcela, Hans y a Freddy Linares por sus comentarios. Bueno, con este segmento damos por terminado el evento, no sin antes agradecerles por acompañarnos y reiterar nuestros agradecimientos de parte de todo el equipo de Neurometrics al ministro de Economía y Finanzas, al Empresarios por la Educación, a Democracia Digital, a IAP Perú y a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Buenas noches. Gracias, gracias.